Revelado, el increíble milagro del hombre que ascendió a arcángel y guardián de las almas en 4 que en el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel atravesaba el desierto, guiados por Moisés, un profeta de Yahvé. Era un tiempo de pruebas y sufrimientos, mientras buscaban la tierra prometida que Dios había jurado a sus ancestros. En el árido Refidim, el sol ardía sobre sus cabezas y la incertidumbre se cernía sobre el campamento. Allí, un hombre de visión clara y fe inquebrantable lideraba a su pueblo. Su nombre era Josué, hijo de Nan de la tribu de Efraín, un guerrero fuerte en la batalla y devoto siervo de Yahvé, quien había moldeado su vida en medio del sufrimiento y la esperanza. Justo en ese momento, la calma del campamento se rompió con un ataque repentino de los amalecitas, enemigos de Israel que buscaban sembrar confusión en su avance. Moisés, con la voz imponente de un líder ungido, ordenó a Josué que reuniera a los soldados y preparara la defensa. Con un fervor inquebrantable, Josué aceptó el desafío, recordando las promesas de Dios que siempre resonaban en su corazón. Yahvé es mi luz y mi salvación, pensó, mientras alistaba a sus hombres, sabiendo que la batalla no solo sería física, sino también espiritual. Mientras los israelitas luchaban, Moisés se elevó sobre la colina, levantando sus manos al cielo en una acción de intercesión. Cada vez que sus manos se alzaban, los hebreos ganaban terreno, pero con el peso del desafío, sus brazos comenzaron a caer, y la victoria se desvanecía lentamente. Aquel momento de oscuridad se tornó en una revelación. Josué, comprendiendo la importancia de la oración, instruyó a Aarón y a Hur para que sostuvieran los brazos de Moisés. Juntos, en unidad y fe, mantenían la intercesión constante ante Dios, lo que hizo que la balanza de la batalla se inclinara de nuevo a favor de Israel. Era un milagro tangible. Con cada grito de victoria que resonaba en el campamento, el mensaje de Dios a Moisés se hizo eco en el corazón de Josué: yo borraré la memoria de Amalek de bajo los cielos. Esta declaración suscitó en él una convicción profunda: esta victoria era un testimonio de la fidelidad de Dios. Mientras la fe crecía dentro de él, se reafirmó la idea de que aquellos que confían en el Señor no son abandonados en el tiempo de adversidad. Con cada paso que daba hacia adelante, sintió un llamado divino resonando en su interior, no solo para ser un líder terrenal, sino un guardián de las almas que un día también podría trascender a los cielos. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el triunfo en sus corazones y un conocimiento renovado de la presencia de Dios, Josué entendió que su destino aún estaba por revelarse. La historia de un líder guerrero iba más allá de las batallas físicas, era un llamado a la grandeza espiritual que apenas comenzaba. La luz de Yahvé brillaba en su camino, y en su mente se vislumbraba un futuro donde la tierra prometida no solo sería un hogar físico, sino un reino donde las almas hallarían salvación. ¿Cómo podría cumplir con tan gran responsabilidad? La respuesta aún estaba oculta en el misterio divino, y Josué estaba ansioso por descubrir el plan perfecto de Dios para su vida y la de su pueblo. Al amanecer, tras la victoria sobre Amalek, el pueblo de Israel avanzó a través del desierto, guiados por la columna de nube y fuego. La solemnidad del momento se sentía en el aire, los corazones palpitaban al unísono, agradecidos por la intervención divina y deseosos de cumplir la promesa de Dios. Josué, ahora con una fe aún más firme, reflexionaba sobre la importancia de la unidad y la oración, un hilo que tejía el destino en sus manos. Moisés, que había conducido con sabiduría a su gente, se giró hacia ellos y pronunció palabras de aliento: escuchen, Israel. El Señor lucha por nosotros. No olviden sus maravillas ni sus promesas. La multitud clamó, dando gracias y entonando cánticos de alabanza, mientras el eco de la voz de su líder se repetía entre las colinas. Así, el pueblo se purificó en su devoción, y la fe se encendió en cada alma. Sin embargo, mientras celebraban, el viaje apenas comenzaba. Moisés, sintiendo la presión del liderazgo y la fragorosa batalla que aún se avecinaba, buscaba la guía de Yahvé en lo más recóndito de su ser. La presión del tiempo se cernía, así como los amalecitas habían atacado, otros enemigos también esperaban su oportunidad.
No solamente monstruos de carne y hueso, sino sombras espirituales que anhelaban distraer al pueblo de su meta. Una noche, mientras el resto del campamento dormía, Josué se adentró en el silencio del desierto. Se sentía atraído por un susurro profundo, como una voz que llamaba a su corazón. ¿Quién eres, Señor?, murmuró, levantando sus brazos hacia el cielo estrellado. Y en ese instante, mientras las estrellas titilaban como fuegos sagrados, la voz de Dios resonó en su interior: Te he elegido, Josué, pero tu papel va más allá de la guerra, serás un restaurador de almas y un líder en la fe. Sorprendido, Josué se arrodilló, sintiendo el peso de la responsabilidad y al mismo tiempo la serenidad que solo el Señor puede dar. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, sus palabras impregnadas de temor reverente. Prepárate y escucha, lo instruyó el Señor, pues habrá más desafíos que enfrentar. Aún no conocen de los enemigos que acechan en su camino, enemigos que alimentan la duda y el temor. Enseñarás a tu pueblo a pelear no solo con la espada sino también con la oración. Al día siguiente, Josué reunió a los ancianos y guerreros, compartiendo la revelación que recibió en la noche. El Señor nos ha llamado a empoderar no solo nuestras manos sino también nuestros corazones. Necesitamos orar sin cesar y mantenernos firmes en la fe. Aquellas palabras resonaron con fuerza en aquellos que escuchaban, y así formaron grupos de oración, asegurando que el cielo fuera su aliado en todas las batallas. Mientras los israelitas continuaban su camino, una sombra oscura se cernía sobre su travesía. Los días pasaban y su viaje se tornaba cada vez más desafiante, con la escasez y las quejas comenzando a germinar entre ellos. Un nuevo peligro parecía surgir: la falta de fe. Y así como la fe de Josué iluminaba el camino, la duda también se diseminaba como una enfermedad que amenazaba con infectar al pueblo. Un día, mientras estaban acampados cerca de un arroyo, llegaron rumores de un pueblo que habitaba en la tierra prometida, gigantes temidos por todos. El corazón de muchos se llenó de temor al escuchar la noticia, y la desesperación comenzó a extenderse entre los israelitas. ¿Acaso el Señor no nos ha prometido esta tierra?, exclamó Josué, pero los murmullos de dudas eran fuertes. Entonces, la voz de Dios volvió a resonar dentro de él, imponente y clara: No temas, Josué. Lo que está por venir revelará mi propósito, y quienes confían en mí harán anidarse la verdad en sus corazones. Con una profunda convicción renovada, Josué se preparó para enfrentar no solo a los gigantes, sino también a la incredulidad que había comenzado a manifestarse. A medida que la tensión crecía en el campamento, él sabía que la verdadera victoria comenzaría en el espíritu. A través de su travesía, Josué no solo lucharía contra enemigos visibles, sino también contra los temores y dudas que podrían desviar el pueblo del camino del pacto. ¿Cómo podría despejar la niebla de desconfianza, y qué pasos divinos se presentarían en su búsqueda de la verdad? Así se despejaba el telón, abriendo paso a un nuevo giro del destino que aún no había sido revelado, aguardando en el plano soberano de Dios. Al alba del día siguiente, mientras el sol comenzaba a proyectar sus rayos sobre el desierto, la tensión se sentía palpable en el campamento israelita. Los murmullos de preocupación se mezclaban con el canto de los pájaros, creando una sinfonía intranquila. Josué, consciente de la creciente inquietud, se dirigió a la tienda de Moisés. Con una firme convicción en su corazón, suplicó: «Oh, Moisés, debemos buscar al Señor. Su dirección es nuestra única defensa ante los gigantes». Moisés, con el rostro iluminado por la luz del amanecer, asintió en silencio. Ambos hombres se retiraron a un lugar apartado, donde podían orar y clamar a Dios por fortaleza. Mientras sus voces se levantaban en humildes súplicas, la presencia del Altísimo descendió suavemente sobre ellos, envolviéndolos en un manto de paz. «He escuchado el clamor de mi pueblo», resonó una voz profunda, y la tierra pareció temblar suavemente bajo sus pies. «Mi siervo Moisés, tu papel aún no ha terminado. La tierra prometida no se conquistará solo con espada», dijo el Señor. «Siempre es la fe la que divide lo posible de lo imposible. Estoy contigo, pero tu pueblo debe aprender a confiar en mí». Moisés, con lágrimas en sus ojos, preguntó: «¿Qué deberíamos hacer, oh Señor?». «Llama a los ancianos y convoca a todos los hombres fuertes. Se unirán en ayuno y oración, deben preparar sus corazones, porque enfrentarán a gigantes en la carne y también en el espíritu. Solo así conocerán la victoria que he prometido», respondió el Señor con un eco de autoridad. A medida que el mensaje se esparcía, los israelitas se reunieron en la explanada, sus rostros marcados por el temor y la incertidumbre.
Pero al ver a Josué y Moisés al frente, su aliento se endureció con la fe que sus líderes compartían. Escuchen, oh Israel, comenzó Moisés, su voz resonando entre la multitud. Hoy el Señor nos llama a ayunar y a orar, a buscar su rostro y a prepararnos para la batalla. Si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Las palabras de Moisés tocaron los corazones de los que estaban allí, y comenzaron a clamar al Altísimo, en un clamor de unidad y esperanza. El sonido de su oración ascendía como aroma grato, llenando el aire con expectativas divinas, mientras otros hombres y mujeres se unían en fervor a medida que el sol se desvanecía en el horizonte, un ambiente sobrenatural se apoderó del campamento. Una brisa suave cargada de presencia celestial envolvía a los congregados. No nos dejes caer en la desesperación, oh Dios. Te miramos a ti, nuestra fortaleza y salvación, gritó un anciano entre la multitud, y la voz fue seguida por un murmullo de amén que brotó como un torrente. De repente, una nube brillante descendió en medio de ellos, y con ella llegó un gran resplandor que iluminó el suelo. Josué, sintiendo una sacudida en su interior, miró hacia arriba, y encontró que la nube se había tornado en una figura majestuosa. Era un ángel del Señor, con alas que se extendían como relámpagos, y en su mano sostenía una espada. Josué, dijo la figura con una voz que resonaba como un trueno suave, he venido para recordarte que Dios ha escuchado sus oraciones. Esta batalla no es solo contra carne y sangre, sino también contra poderes oscuros. Confiad en la promesa, la victoria está asegurada para quienes creen. Los israelitas cayeron ante la magnificencia de la aparición, sintiendo una oleada de esperanza y nueva fe. Sin embargo, el ángel continuó, sin embargo, lo que está por venir será solo el principio de una revelación más profunda. La próxima etapa de su viaje está marcada por decisiones y desafíos que van más allá de lo que pueden imaginar. Con estas palabras, desapareció en el aire, dejando tras de sí un silencio reverente. Josué, con su corazón ardiendo de un nuevo fervor, se volvió hacia su pueblo. Levántense. La gloria de Dios ha descendido sobre nosotros. Él ha provisto para nuestra victoria. No temáis ante los gigantes. El Señor lucha por nosotros. Al escuchar esto, un nuevo fervor llenó a los israelitas. Sin embargo, un sentimiento inquietante les sometía, el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué gigantes de fe enfrentarían en el futuro, y cómo se manifestaría el plan soberano de Dios en sus vidas? Las sombras de la resistencia y la incredulidad acechaban, pero en su unión y alabanza, la luz comenzaba a prevalecer. La mañana siguiente, mientras el horizonte se llenaba de colores vivos, el campamento israelita resonaba con un espíritu renovado. La fe ardía como un fuego en sus corazones, y una expectativa palpable llenaba el aire. Josué, con la mirada fija en la distancia, se sintió llamado a reforzar la confianza del pueblo antes de lo inevitable. Pueblo de Israel, proclamó Josué, su voz resonando con autoridad, no olvidemos lo que el Señor nos ha revelado. Esta batalla es más que un encuentro físico, es una declaración de la soberanía de nuestro Dios. Cada uno de nosotros ha tenido un propósito desde antes de nuestro nacimiento, y el tiempo de cumplirlo ha llegado. Mientras hablaba, la multitud comenzó a murmurar palabras de afirmación, entendiendo que su lucha no era solo por un pedazo de tierra, sino por la herencia prometida a sus antepasados, una señal de la fidelidad divina. Así, se dispusieron a prepararse. Moisés, con sabiduría de años, tomó a los ancianos y decidió que debían marchar hacia la orilla del río que separaba a Israel de las tierras de sus enemigos. Allí, querían pedir a Dios, en unidad, alineando sus corazones con el propósito celestial. La corriente del río fluía fuerte y clara, como el desafío que representaban los gigantes a los que debían enfrentar. Josué levantó la voz en oración, «Oh Señor, Dios de nuestros padres, escucha nuestro clamor. Venimos ante ti, sabiendo que nuestra fuerza procede de ti, y no de nuestras propias habilidades. Sostén nuestra fe frente a estos desafíos». Mientras oraban, una luz brillante comenzó a emerger del agua del río, danzando sobre la superficie como si estuviera viva. Los israelitas permanecieron atónitos, sus corazones palpitando con esperanza y terror. Y de la luz, una figura resplandeciente emergió, un ser de gloria que se acercó a ellos. Era un ángel más, pero con una presencia que irradiaba autoridad divina. «Mis amados», pronunció la figura con una voz que resonaba como un eco de los cielos, «he venido a traeros el mensaje del Altísimo. No temáis porque así como he estado con vuestros antepasados, así estaré con ustedes. Ha llegado el momento de sellar esta nueva etapa con un pacto eterno». El ángel levantó su mano,
y una brisa poderosa envolvió a los congregados. Entonces, del agua surgieron símbolos, sellos de la promesa, recordatorios de los pactos de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. «Preparad vuestros corazones», continuó el ángel. Los gigantes que enfrentaréis no solo son adversarios visibles, sino sombras de incredulidad que deben ser derrotadas en el espíritu. La tierra que se avecina está llena de oportunidades y pruebas, y dependerá de ustedes si eligen la fe o la desesperación. Los labios de Moisés se movieron en oración silenciosa, la sabiduría en su corazón resonando con las palabras divinas. «Oh Dios, envíanos tu visión. Muéstranos cómo conquistar no solo la tierra, sino los corazones de tu pueblo. Que cada paso que demos sea guiado por tu mano poderosa». «Levanta bandera de esperanza», replicó el ángel, «y recordad que vuestra victoria está diseñada en la alianza que el Señor ha hecho con vosotros. Pero cuidado, porque vendrán momentos en que dudaréis. En esos instantes, recordad este encuentro. La mano de Dios permanece sobre vosotros». Cuando el ángel se desvaneció, los israelitas se miraron entre sí, un nuevo fuego encendido en sus corazones. Sabían que lo que estaba por venir sería una travesía espiritual y física. Era el comienzo de una confrontación que revelaría la fidelidad de Dios y su promesa a través de ellos. Las sombras de los gigantes se cernían sobre el horizonte, pero también la luz del cielo brillaba en su interior. En su lucha, recordarían que, aunque el camino podría estar lleno de obstáculos, el plan soberano de Dios se manifestaría a través de su obediencia. «No os desaniméis», clamó Josué, con un corazón palpitante. «La victoria es nuestra, y el poder de Dios es nuestro refugio. Mientras avancemos, conoceremos el asombroso propósito que Él ha sellado sobre nuestras vidas». Y así, a medida que el sol avanzaba, la nación se preparó para avanzar hacia su destino, sin saber aún los extraordinarios milagros que Dios estaba a punto de revelar en su camino. Que nuevas verdades serían desveladas, que lecciones se anunciarían sobre la eterna soberanía de Dios en medio de la batalla. La respuesta aguardaba en su travesía, un misterio divino que resonaría a través de las generaciones. Mientras el sol avanzaba en su jornada, el campamento israelita cobraba vida. Las familias se unían, compartiendo alimento y palabras de aliento en una atmósfera vibrante de fe. Las tiendas resonaban con cánticos, y las voces de los niños añadiendo su inocencia a un pueblo envalentonado. Sin embargo, en el corazón de Josué y los líderes, había un cernido sentido de responsabilidad. Cada decisión podía marcar el destino de la nación. «Hoy», insistió Josué, «cada uno de nosotros debe ser como un enviado de Dios. Cuando avancemos hacia Jericó, no solo lucharemos contra la carne, sino contra la incredulidad». La multitud asintió. Sabían que la victoria requeriría más que la fuerza física. Necesitaban una dirección divinamente inspirada. Conforme se acercaban a los muros de Jericó, un eco profundo resonó en la mente de Josué. «¿Cómo enfrentaremos los altos muros que se levantan ante nosotros?», se preguntó mientras contemplaba la fortaleza. Al caer la noche, se retiró a un lugar apartado, buscando en oración la guía de su Dios. La luna brillaba radiante, cuando he aquí, un distintivo crujido en la oscuridad le hizo abrir los ojos. Un ser imponente, con una espada desenvainada en su mano, se presentó ante él. «Soy el comandante del ejército del Señor», declaró la figura resplandeciente, la luminosidad de su presencia iluminando la noche. «He venido para entregarte instrucciones específicas». Josué, arrodillándose en reverencia, sintió que la presencia de Dios se manifestaba de una manera nueva. «¿Qué deseas que haga, Señor mío?». «Marcharás alrededor de esta ciudad, una vez al día durante 6 días», instruyó el comandante. «Y en el 7º día, marcharás 7 veces. Al final, tocarán la trompeta, y los muros caerán. Esta victoria será un testimonio del poder de Dios». Josué se levantó, con determinación y fervor. Creyó. Su corazón ardía al recordar las palabras del ángel y las promesas del pacto. Regresó al campamento e informó al pueblo con la voz llena de confianza. «Estemos listos. El Señor nos ha hablado, y sus promesas son sí y amén». Durante los días siguientes, el pueblo se alineó, marchando alrededor de Jericó, seguros en sus corazones de que no era la fuerza humana la que traería la victoria, sino la intervención divina. Los cielos parecían contenerse, observando el acto de fe del pueblo. Los corazones latían, no solo con el sonido de pasos, sino con una expectativa de milagro. Al amanecer del 7º día,
la comunidad israelita contempló los muros de la ciudad como una fortaleza inexpugnable, pero al mismo tiempo, comprendían que lo visible no podía oponerse al poder de su Dios. Con cada vuelta, la creación misma parecía contener la respiración, esperando la manifestación de la voluntad de Dios. Finalmente, llegó el momento. Con trompetas resonando y gritos de júbilo, Israel marchó la séptima vez. Ahora, clamó Josué, con firmeza en nuestra fe, gritemos. El Señor ha derrotado a nuestros enemigos. Las notas de la trompeta se elevaron hacia el cielo, y un eco poderoso retumbó. Para asombro de todos, los muros de Jericó comenzaron a temblar y a caer, como polvo arrastrado por el viento. En el abrumador silencio que siguió al estruendo, el pueblo israelita se dio cuenta de la grandeza del Haya Todopoderoso. La promesa se cumplió ante sus ojos, la victoria fue de ellos. ¿Qué otros milagros aguardaban? ¿Llama de esperanza o sombra de pruebas? Las palabras resonaban: cuando creas, verás la gloria de Dios. El final de esta batalla no era un final, sino un nuevo principio. En esta travesía de fe, los israelitas entendieron que cada batalla empezaba y concluía bajo la soberanía de su Creador. Mientras las ruinas de Jericó yacían a sus pies, un nuevo destino se entrelazaba con el plan divino, un misterio por descubrir en el camino hacia la tierra prometida. A medida que el polvo de Jericó se asentaba, el pueblo israelita estalló en un clamor de júbilo. Las trompetas resonaban en sus corazones mientras los gritos de alabanza ocupaban el aire. Israel había sido testigo de un milagro inmenso, una prueba irrefutable del poder de su Dios. En medio de esta efervescente celebración, Josué se detuvo para contemplar las ruinas, sintiendo que no solo habían vencido a Jericó, sino también a una sombra que había acechado la fe de su pueblo. Alabado sea el Señor, quien ha dado a su pueblo la victoria, exclamó Josué, su voz resplandeciendo con fervor. Hoy hemos sido testigos del poder de su mano. Cada uno de nosotros ahora tiene un nuevo propósito, pues esta tierra es la promesa de Dios para los hijos de Israel. El pueblo asintió con fervor, reconociendo que cada victoria y cada paso que tomaban debía ser fundamentado en la fe. Pero en la mente de Josué, resonaba una nueva inquietud. Aunque los muros de Jericó habían caído, el verdadero enemigo no era solo la ciudad, sino también las fuerzas que se oponían a la obra divina. Era esencial que el camino hacia la tierra prometida no fuera contaminado por la incredulidad o el pecado. A medida que avanzaban hacia la ciudad, enviados de entre ellos se adelantaron para inspeccionar las ruinas ahora vulnerables. Entre sus exploraciones, una mujer de corazón valiente, Rahab, salió de su escondite, liderando a su familia hacia la promesa de protección que había recibido. Con asombroso valor, contaba a los israelitas sobre la opresión y el temor que habían sentido, y sobre cómo su fe había sido su refugio. He aquí, el temor del Señor está sobre nosotros. Su gloria se ha manifestado, y con ella, he encontrado salvación, proclamó ella. Así sea. Respondió Josué, que aquellos que han confiado en el Señor y han creído en su poder sean preservados. Que sus corazones sean limpios, y su fe inquebrantable al avanzar. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba con júbilo, un susurro de inquietud recorría los corazones de los líderes. La caída de Jericó no solo fue signo de victoria, sino también de advertencia. Las ciudades de esta tierra son fuertes, y aún nos quedan confrontaciones, dijo uno de los ancianos. Debemos buscar dirección una vez más. Josué se retiró para orar, buscando la voz del Señor. Su corazón estaba pesado, pues conocía que la fidelidad del pueblo debería reflejar la respuesta divina. El Dios que había caído los muros debería ser honrado con una expectativa constante de su guía. Y mientras oraba, una nueva revelación descendió, retumbando en su espíritu como el eco de la trompeta. Así dice el Señor, yo estaré contigo todos los días de tu vida, no temas, yo iré adelante de ti. Esta victoria no fue solo para hoy, sino para que el mundo sepa que mi nombre es fuerte y digno de ser alabado. Contemplando esas palabras, Josué se sintió revitalizado. El desafío del futuro era claro, pero tan seguro se sentía en la promesa. No solo habían derrotado a Jericó, sino que también debían ser instrumentos de justicia y gloria en todas las tierras que conquistarían. Al regresar al campamento, un nuevo orden se estableció. Cada generación tendrá la responsabilidad de recordar este día. Las historias de nuestras victorias deben ser transmitidas, la fidelidad de Dios debe ser proclamada. Así, el pueblo comenzó a edificar una piedra como altar en el centro de los escombros de Jericó, recordando no solo su victoria,
sino la promesa que Dios había hecho a sus antepasados. En su corazón, Josué sabía que el verdadero desafío empezaba ahora, revelando que la guerra espiritual iba más allá de lo físico, hasta el alma misma. Mientras el sol se ponía tras los cerros, una sombra se cernía sobre la tierra prometida. La batalla ganada en Jericó era solo un preludio de lo que vendría. La verdadera pregunta que quedaba era, ¿estaría el pueblo listo para enfrentar los grandes retos que el destino les traería? Prepárense, decía el viento, más que la caída de muros, la promesa divina se revelará en grandeza en los días por venir. Josué, con el clamor de la victoria aún resonando en su alma, se sintió elevado en espíritu, pero a la vez cargado con una responsabilidad imponente. Mientras el pueblo se asentaba en su alegría, él miró hacia las montañas que rodeaban el valle, donde podía sentir el susurro de la historia aún por contarse. Las victorias ganadas eran grandes, pero él conocía la lucha que todavía podía llegar. Entre las brasas de la celebración, un viento helado sopló desde el noroeste, llevándolo a reflexionar sobre las naciones que aún habitaban en la tierra prometida. «¿Qué sigue, Señor?», murmuró, alzando la vista al cielo, buscando una confirmación de que la senda trazada por Dios aún se mantenía firme. Mientras las estrellas comenzaban a brotar en el oscuro manto del firmamento, la voz del Señor resonó en su interior como un tambor de guerra. «He aquí, el camino hacia ahí no será fácil. Ellos son fuertes y están preparados. Pero yo estaré contigo. Solo cuida de que el pueblo se mantenga puro, instruye a los corazones para que no caigan en la trampa de la arrogancia». Con estas palabras, Josué reunió a los ancianos y líderes de la tribu, quien conocía la importancia de la unidad y la disciplina. «Preparémonos para marchar hacia ahí», convocó, su voz clamando fuerte, «los planes de Dios deben ser cumplidos. Pero primero, examinemos nuestros corazones». La victoria de Jericó fue gloriosa, pero no olvidemos que el pecado puede acariciar nuestras puertas y abrir brechas en la protección divina. Mientras todos se reunían alrededor de él, especialmente Rahab y su familia, quien se había acomodado entre los israelitas, una joven se acercó, con la mirada inquieta. «¿Qué sucederá con Jericó ahora que está caída? ¿Nosotros también debemos ser vigilantes ante el peligro que esta ciudad aún puede representar?», preguntó. «Las tierras que nos han sido dadas deben ser tratadas con reverencia», respondió Josué, «porque lo que Dios ha derribado, no debemos dejarlo en deshonra. Los vientos del orgullo pueden llevar a desmantelar lo que está edificado con la fe». Así fue como comenzó la preparación para la conquista de Ai, con la oración y la purificación como pilares fundamentales. En cada familia, los corazones se unieron, pidiendo a Dios que mantuviera su liderazgo sobre ellos. Así, en el amanecer del día señalado, la tropa marchó, llevando consigo la promesa de victoria, segura en la cobertura divina. Pero mientras iban hacia Ai, un peligro inminente se gestaba. En los rincones oscuros de la ciudad caótica de Jericó, un pequeño grupo de los sobrevivientes, que anhelaban la revancha, se unieron en secreto. Planeaban utilizar los restos de la antigua fortaleza como refugio, forjando alianzas con los pueblos vecinos que tenían miedo de que los israelitas tomaran más territorio. Entre ellos, un hombre conocido por su astucia se erguía como líder, su nombre resonando como un eco en las sombras, Abimelec. «Si permitimos que ellos sigan conquistando, perderemos lo que nos queda. Recuerden lo que sucedió en Jericó y la fuerza de su Dios. Debemos prepararnos», dijo él, señalando la necesidad de resistencia. Su plan era claro: sembrar el desánimo entre los corazones israelitas y convencer a Ai de que el pueblo de Josué no era invencible. Mientras tanto, Josué, desde la cima de una colina, observó en el horizonte el brillante fulgor de Ai, sin saber que las fuerzas de la opresión estaban maniobrando en las sombras. «Dame sabiduría, Señor», clamó, «para enfrentar no solo a los enemigos en el campo, sino también a las sombras que acechan la fe de tu pueblo». En ese instante, un murmullo llegó a sus oídos, tal como las trompetas que habían caído, susurrándole que la batalla que se venía era más que física, era también un esfuerzo espiritual. «Prepárate, Josué», resonó la voz de Dios, «no solo conquistarán una ciudad hoy, sino que derrotarán el miedo que se esconde en el corazón de mi pueblo Gasí». La batalla estaba comenzando, un conflicto tanto visible como invisible. Y mientras avanzaban hacia ahí, el destino de los pueblos, el espíritu de Rahab y la valentía de los israelitas estaban a punto de ser puestos a prueba. ¿Está Israel listo para enfrentar no solo a su enemigo, sino también al temor que puede habitar en sus corazones? Una sombra más oscura se desplegaba en el horizonte, prometiendo poner a prueba la fe y el compromiso de la nueva nación, dejando entrever que, incluso en la victoria, el enemigo nunca está lejos.
La verdadera guerra estaba por comenzar, con cada corazón latiendo en anticipación. Mientras la luz del nuevo día empezaba a confirmar la llegada del amanecer, el pueblo de Israel se preparaba para el desafío que los aguardaba en Ai. Josué, alzando la voz en una oración sincera, clamó al Señor, buscando dirección y fortaleza para lo que estaba por venir. Señor, en ti confío nuestra victoria, susurró, sintiendo en su pecho el ardor de la responsabilidad que pesaba sobre él. Los guerreros iban saliendo, sus corazones palpitaban en un ritmo uniforme lleno de fervor y temor a la vez. Cada familia se abrazaba, los ojos llenos de lágrimas y esperanzas. Las promesas de Dios resonaban en sus corazones como un eco poderoso, y en la mente de todos estaba el recuerdo de la caída de Jericó. Sin embargo, las advertencias de su líder sobre el pecado y la corrupción vibraban con la misma fuerza. Mientras tanto, en el campo de Ai, el rey de esa ciudad escuchaba rumores inquietantes. Había advertido los movimientos de las tropas israelitas y se preparaba para la defensa. Abimelec, junto a sus aliados, buscaba desesperadamente la oportunidad para actuar. No podemos permitir que nuestros adversarios avancen más, clamó, su voz llena de convicción. Debemos prepararnos como nunca antes. La batalla comenzará cuando el sol esté en su cenit, en un rincón apartado, donde la brisa de la mañana apenas acariciaba los olivos. Josué y su consejero más cercano, Finés, dialogaban. Parece que aún hay quienes no han comprendido la grandeza de nuestro Dios, reflexionó Finés, observando el horizonte. Esta lucha es más que un enfrentamiento físico, es una batalla por las almas. Así es, respondió Josué, reconociendo la profundidad de la guerra espiritual. Debemos estar atentos, no solo a las espadas y escudos de nuestros enemigos, sino a la fortaleza de nuestro espíritu. La protección divina nos rodea, pero la pureza de nuestros corazones es nuestra verdadera defensa. Con un gesto firme, Josué reunió de nuevo a su ejército. Hermanos y hermanas, lucharemos no solo por estas tierras, sino por el pacto que nuestro Dios ha establecido con nosotros. No dejemos que la duda asome en nuestros corazones. La victoria es nuestra si permanecemos unidos y fieles. A medida que avanzaban hacia ahí, un silencio ominoso envolvía el ambiente. Las espadas resonaban en los cintos de sus guerreros, el sonido crispante de la tensión se unía al aroma del terreno polvoriento. Estaban listos, pero una alerta divina se percibía en los cielos, susurrando advertencias a los que estaban dispuestos a escuchar. En la lejanía, Abimelec apretaba sus puños, sus ojos ardían con la determinación de un hombre que no estaba dispuesto a caer sin luchar. Con astucia, susurró entre sus filas, la confianza de esos israelitas es su menor fortaleza. Hagámosles creer que todo está en su contra. Generaremos confusión y temor en sus corazones. De repente, el cielo se oscureció momentáneamente, mientras una nube venía surgiendo de las montañas, cubriendo el camino que los israelitas recorrían. Josué sintió un escalofrío. «Escuchad», gritó a sus hombres. «Esperad, hay un mensaje que debemos recibir». El pueblo se detuvo, y la voz del Señor resonó otra vez en el corazón de Josué. «Es necesario que vayas al corazón de la batalla, pero recuerda, la espada más afilada que posees es la oración. Clama a mí, y yo abriré caminos». Un nuevo temor dominó al ejército de Ai, y confusión comenzó a sembrarse entre ellos. Cada guerrero israelita sintió la urgencia de buscar la intervención divina. «Hoy, pelearé con el corazón de mi Dios», murmuran entre sí, mientras levantaban sus manos en oración y alabanza. Así, en el umbral de la batalla, la fe de Israel comenzaba a iluminar las sombras que acechaban. Josué, sintiendo el peso del ministerio espiritual y la brújula de la voluntad divina, supo que este día sería uno que marcaría el camino hacia la restauración y la gloria de Dios. ¿Acaso la intervención divina ya se había manifestado? Mientras los israelitas esperaban, una paloma blanca surcó el cielo, simbolizando con su vuelo la respuesta a aquella búsqueda ferviente. Un cambio se perfilaba en el horizonte, un nuevo capítulo por ejercer en la historia de la salvación. Así, el verdadero significado de la victoria, escondido detrás de las luchas y batallas físicas, se preparaba para revelarse. ¿Qué sorpresas guardaría Dios para aquellos que se aferraban a su fe? La promesa estaba a punto de desatarse, y con ello, un destino mucho más grande que cualquier triunfo temporal se dibujaba en el horizonte de su historia. Mientras el sol ascendía majestuoso sobre las colinas, iluminando el campo de Ai, la tensión se volvió palpable. Josué, con el corazón en llamas de fe, sabía que el tiempo de actuar había llegado. Con una voz firme y profunda, dio orden de avanzar.
Hijos de Israel, edifiquemos nuestra confianza en el Señor. No es solo una tierra que buscamos, es el cumplimiento de su promesa. Los guerreros alzaron sus espadas en unidad, y así comenzaron su marcha hacia la ciudad. Cada paso resonaba como un eco de respuesta a la declaración de su líder. Sin embargo, mientras sus pies golpeaban el suelo, un susurro oscuro se deslizó entre los soldados de ahí, sembrando semillas de pánico. Abimelec, con su estrategia de engaño, logró confundir a algunos de los centinelas, alimentando su miedo a la inminente llegada de los israelitas. «Están viniendo a quitarnos lo que es nuestro», gritó uno de los hombres del rey, sus ojos desorbitados. Pero Abimelec, astuto en su engaño, replicó: «No cederemos. Preparad vuestras armas y convirtamos su fe en desesperación. Que sepan que están enfrentando a un pueblo resuelto». Al llegar al borde de la ciudad, Josué sintió nuevamente el palpitar divino en su pecho. Miró hacia el cielo en busca de confirmación y percibió la paloma aún volando en círculos. «La promesa de Dios nunca fallará», murmuró. Se volvió hacia su ejército y dijo: «¿Está con nosotros el Señor?». Amén. La batalla espiritual se intensificaba con su mando, los israelitas dispusieron sus filas. «Hoy, no solo peleamos con espadas», continuó Josué, «sino con la certeza del Dios que nos envía. Recuerden sus maravillas, y cómo nos ha traído hasta aquí. No temáis». La voz de Dios resonó en el corazón de Josué una vez más. «Envía parte de tus hombres alrededor de la ciudad, y acércate en silencio. He entregado esta batalla en tus manos, pero la victoria será por mi causa, no por la fuerza de la carne». La estrategia divina era clara, cada paso guiado por la mano de su Creador. Mientras algunos israelitas se dispersaban, camuflados entre las sombras de los olivares, un súbito terror asaltó a Abimelec. Constantemente pasaba su mirada sobre los muros de ahí, y la incertidumbre se convirtió en duda. En los profundos rincones del alma, la noche anterior, al acampar, había sentido una inquietante presencia, un eco de advertencia que ahora resonaba con mayor fuerza. «¿Y si hay algo más grande en juego aquí?», se preguntó, casi en un murmullo desgarrador. Sin embargo, el crucial momento de la batalla se dispuso, y Abimelec, lleno de valentía, ordenó a sus soldados avanzar. «Por nuestra tierra, luchad con valentía». Sin embargo, la falta de fe en sus corazones pesaba más que la hoja de sus espadas y así, en el clímax de la confrontación, un grito resonó. «El Señor es Dios, y no hay otro como Él». La voz de Josué se elevó por encima del estruendo, siendo un grito de siglos, un eco del Sinaí, atravesando el espacio y clamor de los pueblos. En ese instante, un viento fuerte y sobrenatural sacudió el campo, haciendo que los cimientos de ahí temblaran. Los guerreros de Israel sintieron que el cielo se movía a su favor. Cuando la primera lanza voló por el aire y la batalla comenzó, un rayo de luz atravesó la nube ominosa que había cubierto la ciudad, iluminando a los israelitas. La meditación y la oración de aquellos hombres llenaron el ambiente, y un silencio profundo se impuso sobre el conflicto. Era entonces cuando la respuesta a su búsqueda se hizo tanto más objetiva. Josué, alzando su mano, vio cómo las murallas de la ciudad se tambaleaban como hojas en otoño. «Esto es lo que Dios ha prometido», exclamó, y la fe de su pueblo se encendió como un fuego en la noche. A medida que los israelitas comenzaban a conquistar ahí, la dirección de la lucha oscilaba. Un nuevo nivel de revelación se hacía patente. Los planos del Señor estaban en perfecto layout, y algo aún mayor comenzaba a brotar del suelo. Mientras la victoria se acercaba, aquel encuentro marcaría no solo un triunfo en la batalla, sino un giro en la historia. Josué sintió la sinfonía del cielo amplificándose en su ser. «Esto es solo el comienzo», pensó. «Porque lo que está por suceder transformará nuestras vidas para siempre». Y así, mientras los gritos de victoria resonaban, una voz tranquila se escuchó entre el estrépito. «Este día revela más que un simple triunfo. Prepárense, porque lo que he planeado es un nuevo pacto que resonará en cada rincón de la tierra y en los corazones de las naciones». Nadie podía percibir, aún, la magnitud de lo que estaba por desatarse. La gloria de Dios se acercaba, y el sentido de la redención comenzaba a entretejerse con cada acto de fe. ¿Acaso la experiencia de este día no era sino un preludio de un milagro más profundo escondido en el plan divino? La revelación estaba a punto de abrirse, dejando al pueblo a la espera del asombroso despliegue de su soberanía, y el eco de la promesa todavía resonando en el viento. Con la batalla en Ahí en plena ebullición, la nube de confusión comenzó a disiparse entre los israelitas, quienes, impulsados por la fe,
se lanzaron a la conquista con fervor. Cada guerrero sentía que la presencia del Señor guiaba su espada y fortalecía su brazo. Josué, en medio del fragor del combate, observó cómo el temor que antes acechaba el corazón de su pueblo comenzaba a desaparecer, reemplazado por la certeza de que Dios estaba con ellos. Mientras la batalla se libraba, en lo profundo de la ciudad de Ai, Abimelec luchaba para apaciguar la creciente desconfianza de sus hombres. A medida que los israelitas avanzaban, recordando el eco del grito de Josué, los hombres de Abimelec comenzaron a dudar de su capacidad para resistir el avance del pueblo de Dios. «¡No cedan!», gritó Abimelec, pero su voz se perdió en el miedo que crecía como sombra en el corazón de sus soldados. Con cada grito que resonaba desde el campamento israelita, la perspectiva de la victoria pareció desvanecerse, y la desesperanza se convirtió en un puñal en sus mentes. En este punto crítico, la voz del Señor volvió a resonar en el corazón de Josué. «Cree en mi promesa, Josué. Lo que has visto hasta ahora es solo el principio. No se trata solo de la conquista de una ciudad, sino de la representación de mi soberanía sobre todas las naciones. Enseñarás a tu pueblo a vivir en esta fe que trasciende lo visible». Con renovada determinación, Josué levantó su voz por encima del estruendo del combate. «Hermanos de Israel. Recordemos que nuestra lucha no es solo contra carne y sangre, sino contra poderes que se oponen a nuestra fe. El Señor está en medio de nosotros, y el temor no tiene lugar aquí». La energía en el campamento creció, y los hombres y mujeres, sabiéndose portadores de la promesa divina, se lanzaron hacia adelante. Mientras la batalla se definía, los cielos parecían abrirse, y la luz del sol brilló raudamente sobre el campo. Una paloma blanca surcó el cielo, simbolizando la paz que acercaba el reino de Dios. En ese preciso instante, un estallido de fe emergió entre los guerreros, sintiendo que, guiados por la voluntad del Creador, estaban participando en una obra mucho mayor. Cada espada levantada era un acto de fe, cada grito de victoria un canto de alabanza. De repente, el destino de Ai se convirtió en algo más que el campo de un combate, se transformó en el lienzo donde Dios comenzaba a pintar una obra maestra de redención. Abimelec, sintiéndose acorralado, tomó la decisión desesperada de contraatacar, buscando dividir las fuerzas israelitas, con la esperanza de que el caos pudiera salvarles. «Lucha. Dividamos sus filas», ordenó, pero sus hombres, aturdidos por la fe y el fervor de los israelitas, dudaron y así, mientras los guerreros de Josué atravesaban las puertas de Ai, la victoria ya se había sellado en los cielos. «Recibimos lo que es nuestro», proclamó uno de los líderes israelitas, y al grito, los muros de Ai comenzaron a temblar, no solo en fundamentos físicos, sino también espirituales. Era un reflejo del poder de Dios, un recordatorio de que aquello que lo imposible es posible cuando se camina en fe. Al caer la tarde, la victoria fue consumada. Israel no solo había conquistado Ai, sino que el verdadero triunfo era manifestación de la fidelidad y promesa de Dios. El pueblo celebró, sabiendo que habían pasado por fuego y agua, pero la fe se había forjado y fortalecido en la lucha. Sin embargo, entre el júbilo y la celebración, la voz de Josué resonó, recordando que la conquista no significaba fin, sino un nuevo comienzo en su jornada. Hemos derrotado no solo a un enemigo visible, sino a las dudas que aún podrían acechar nuestros corazones. Pero este es solo el primer paso. La tierra prometida está llena de pruebas y bendiciones que nos esperan. ¿Estaremos dispuestos a seguir adelante en la oscuridad y mantener nuestra luz encendida? Al finalizar el día, mientras las sombras se alargaban y el silencio comenzaba a envolver el campo de batalla, Josué se retiró a un lugar apartado. Allí, en la soledad iluminada por la luna, clamó al Señor: ¿qué sigue ahora, Dios mío? ¿Cómo podemos continuar avanzando sin caer de nuevo en la incredulidad? La respuesta llegó clara y fuerte, como un golpe de viento que sacudía el aire. Este triunfo es solo el inicio, Josué. Aún más enemigos los aguardan, pero recuerda, cada victoria se rinde ante la fe que perpetuamente persiste en mi gracia. Y en cada batalla, te mostraré quién soy, porque lo que está por venir revelará no solo la fuerza de mis promesas, sino también la profundidad de tu vocación como líder de mi pueblo. Prepárate, porque lo asombroso se aproxima. Josué sintió un escalofrío recorrer su ser, la poderosa revelación de la soberanía de Dios restablecía su valor. Había una promesa mucho más grande, una revelación divina esperándolos en el camino. ¿Qué otros secretos desvelaría Dios mientras se adentraban en la tierra prometida? La historia apenas comenzaba,
y el misterio del plan soberano de Dios se desplegaba frente a ellos, instando a cada israelita a confiar y seguir firme en la luz. La pregunta permanecía, resonando en el aire: ¿están listos para enfrentar lo que está aún por venir?